Muy buenas, mi nombre es Miriam Rodríguez Marrero y voy a presentar el capítulo El acoso escolar desde la perspectiva del trabajo social, el cual forma parte de mi trabajo de fin del grado de trabajo social. A modo de resumen, lo que se pretende con esta investigación es explorar cuál es el papel del trabajo social en la prevención e intervención del acoso escolar. Para ello se ha elaborado una entrevista a profesionales del trabajo social del ámbito educativo, cuyos resultados muestran de manera general que el trabajo social en la prevención e intervención del acoso escolar o bullying cuenta con poca capacidad de actuación. Es por ello que desde este estudio se plantean nuevas posibles líneas de actuación, donde por supuesto el trabajo social tiene un papel clave. En cuanto al marco teórico, es importante destacar algunas investigaciones, estudios, como los siguientes. El acoso escolar tiene un carácter repetitivo y sistemático y una clara intencionalidad de causar daño o perjudicar a alguien que habitualmente se percibe y es percibido por sí mismo como más débil. Se destaca la influencia de los agentes de socialización como principales reproductores de la violencia y también que el acoso escolar tiene siempre consecuencias negativas, tanto en el corto como en el largo plazo. La forma más habitual de agresión es el maltrato psicológico y se destaca que existe una mayor prevalencia de acoso escolar en los niños que en las niñas, tanto en el rol de acosadores como en el de víctimas. La principal señal o señales de alerta que destacan los autores y autoras es el cambio de comportamiento, de actitud significativa que experimentan las personas víctimas de acoso escolar. Para todo esto hay un marco legal en el que no vamos a entrar por falta de tiempo, pero sí destacar el plan de convivencia escolar a partir del decreto 114/2011 del 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Y qué tiene que ver esto con el trabajo social? El acoso escolar es un fenómeno de suma relevancia para nuestra disciplina. Primero porque sus objetivos, sus acciones y su compromiso están directa e indirectamente relacionados con la prevención e intervención de toda forma de violencia y por tanto también del acoso escolar. Y segundo porque todo esto aparece recogido de una u otra forma en numerosos documentos del trabajo social. Libro Blanco de Trabajo Social, en su código deontológico y también ha sido reconocido por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, entre otros. Los objetivos de la investigación se centran de manera general en explorar cuál es el papel del trabajo social en el fenómeno de acoso escolar y de forma específica en descubrir cómo se previene e interviene desde el trabajo social en los casos de acoso escolar, indagar sobre la percepción de las causas y consecuencias del acoso escolar que tienen los y las profesionales del trabajo social del ámbito educativo, conocer qué estrategias y medidas se podrían implementar desde el trabajo social educativo para prevenir el acoso escolar en los menores y las menores, descubrir cuál es la incidencia de este fenómeno en cada uno de los sexos y también conocer la percepción de los y las profesionales sobre el número de trabajadores y trabajadoras sociales que hay actualmente en el ámbito educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Respecto al método, para realizar esta investigación se ha contado con 8 profesionales del trabajo social, 7 mujeres y un hombre, con una media de edad de 48 años y con una media de 21 años de experiencia en el ámbito educativo, desarrollando su labor en las distintas zonas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La técnica utilizada ha sido la entrevista semiestructurada, cuyo instrumento es el guión de la misma, que consta de 12 preguntas abiertas divididas en distintos apartados en función del contenido de estas. Hablamos de preguntas relacionadas con aspectos
sociodemográficos de la muestra, preguntas relativas al acosador o acosadora, preguntas relativas a la víctima, preguntas que tienen que ver directamente con la labor del trabajo social y una pregunta sobre la intervención que se lleva a cabo actualmente en los casos de acoso escolar. Hablamos, por tanto, de una investigación cualitativa que se lleva a cabo mediante una metodología transversal y cuyo diseño es no experimental, descriptivo. Lo primero que se ha hecho fue contactar vía correo electrónico con alguna de las personas gracias al contacto a través de compañeras de clase y otras personas conocidas, y a partir de 3 o 4 profesionales se consiguió contactar con el resto recurriendo a lo que se conoce como muestreo de bola de nieve. Una vez confirmada la asistencia de todas las personas, se les envió un documento de consentimiento informado para poder realizar la grabación de voz durante la entrevista, con el único objetivo de que el análisis de los resultados fuera lo más veraz posible. Además, de manera simultánea, cada persona decidió el formato de la entrevista, que finalmente se realizaron todas vía online a través de Google Meet. La duración de las entrevistas fue entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la información que cada uno de los profesionales decidió dar a las cuestiones planteadas. Y una vez realizadas todas las entrevistas, estas fueron transcritas y se realizó un análisis de contenido detectando lo ordinario y lo extraordinario. A partir de este momento vamos a presentar cada uno de los resultados de las preguntas de la entrevista que se realizó a los profesionales y las profesionales del trabajo social educativo. La primera pregunta es: ¿cuáles crees que son las causas que convierten a un niño o una niña en acosador o acosadora? Y al igual que vimos en las teorías e investigaciones previas, los y las profesionales destacan que hay una multiplicidad de características y situaciones que pueden provocar que un niño o una niña se convierta en acosador o acosadora. Hablamos, por tanto, de un fenómeno multicausal donde, sin embargo, cada vez aparecen más factores de riesgo. A pesar de esta multiplicidad de causas, se pueden englobar algunas que se consideran más habituales. Tenemos las relacionadas con el ámbito y las relaciones familiares, donde se destaca fundamentalmente la construcción de vínculos y un modelo de apego adecuado. Es fundamental para que los niños y niñas entiendan la cultura del buen trato. Segundo, el contexto ambiental y los factores estructurales y sociales. En nuestra sociedad, la violencia está normalizada, y es que además existe un abuso excesivo de los videojuegos y la pantalla. Y en tercer lugar, las características relacionadas con características personales. Muchas veces los niños y niñas que tienen algún tipo de trastorno mental, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno grave de conducta, suelen tener más dificultades para gestionar los impulsos y, por tanto, pueden tener también una mayor predisposición a desarrollar la violencia. A todas estas causas se le puede además añadir cualquier otro elemento de vulnerabilidad, como padres varones ausentes y madres sobrecargadas que no pueden dedicar tiempo suficiente a los cuidados de los niños y las niñas, figuras parentales ausentes, ambas de manera parcial o total, la influencia excesiva de las pantallas, tal y como se mencionó antes, la influencia y presión del grupo de iguales, y un largo etcétera que seguirá aumentando las probabilidades de que un niño o una niña se convierta en acosador o acosadora. La segunda pregunta tiene que ver con la forma más habitual de agresión, y coincidiendo con ese marco teórico que vimos antes, los y las profesionales siguen viendo hoy en día que la agresión más habitual entre iguales es la verbal y psicológica, que se realiza a través de vejaciones, desvalorizaciones, chantajes, amenazas,
y con insultos de connotaciones racistas, machistas, de discapacidad, etc. No obstante, se destaca también la percepción de una forma de acoso escolar muy habitual, el aislamiento y la exclusión social, las cuales van además acompañadas de episodios de agresión verbal. ¿Qué características psicosociales pueden tener los y las acosadoras? Aunque antiguamente se hablaba de un perfil más específico, incluso hay autores y autoras que establecen características muy específicas, lo que se encuentra actualmente en los centros educativos es una diversidad muy amplia. No obstante, sí que existen denominadores comunes que tienen que ver incluso con esos factores de vulnerabilidad antes mencionados: la construcción de vínculos, la baja autoestima, la falta de límites y pautas educativas y, sobre todo, la ausencia de cualidades fundamentales como pueden ser la empatía, el buen trato y el respeto a la diversidad. Respecto al perfil psicosocial de las víctimas, ocurre lo mismo. Este ha ido variando mucho respecto a años atrás. Hoy en día encontramos una gran variedad de características. No obstante, lo que suele ser común es la presencia de algún elemento distintivo de la mayoría, por ejemplo, una discapacidad. Generalmente las personas que son acosadas tienen dificultades para pedir ayuda desde el primer momento y es por eso que la situación se mantiene y llega a convertirse en lo que se denomina acoso escolar como tal. Por tanto, se podría decir que esas serían las dos características casi fundamentales de las víctimas. La señal o señales de alerta que se destaca es fundamentalmente el cambio de comportamiento y actitud que se percibe en la víctima, ya sea retraimiento, tristeza aparente, no querer ir al colegio, trastornos de sueño, problemas de alimentación, aparición de dolores repentinos e incluso estallidos repentinos continuados de conducta disruptiva. Esto seguido de un largo etcétera. Lo que se destaca también es que es importante dar credibilidad a la petición de ayuda de la víctima porque, por supuesto, esta es la principal y más importante señal de alerta. Respecto a las consecuencias del acoso escolar y las diferencias relativas al género, las respuestas confluyen en lo siguiente. Aunque las consecuencias del acoso escolar son siempre negativas, tanto en el corto como en el largo plazo, los y las profesionales destacan que lo que se suele apreciar son las consecuencias a largo plazo relacionadas con la baja autoestima, la gran inseguridad, el retraimiento, las emociones negativas, todo lo que vimos antes que se convierten al final en señales de alerta. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo suelen ser más difíciles de identificar porque el contexto cambia, pero sí que algunas personas han hecho referencia a las secuelas que existen en la adultez, las cuales además serán muy diferentes entre sí en función de las características del propio fenómeno, es decir, del tiempo que haya durado el acoso escolar, de la forma en la que se haya resuelto, de la ayuda recibida, de todos los elementos que hayan caracterizado a la situación particular. Por otro lado, el 100% de los y las profesionales entrevistadas manifiestan no apreciar diferencias respecto al sexo, aunque una trabajadora social expuso la falta de tiempo para prestar atención a este tipo de matices. ¿Cuál es la forma más frecuente de identificar una situación de acoso? Es siempre a través de las familias. Primero, porque son las que perciben mayoritariamente los cambios en la rutina, en la actitud y en el comportamiento de los y las menores. Y segundo, porque si estos o estas piden ayuda, suele ser a su entorno familiar, salvo que en este ámbito también se esté produciendo algún tipo de situación violenta. ¿Qué puede hacer el trabajo social para prevenir e intervenir? Desde nuestra profesión, la labor que más se hace es la prevención. No obstante, se considera escasa e insuficiente, sobre todo por la gran carga de trabajo que existe en el ámbito educativo. Lo que puede hacerse tiene que ver con prevención, por medio de sensibilización, a través de talleres, charlas,
también con medidas de aplicación como la creación de buzones donde el alumnado pueda desahogarse, pueda contar lo que observa. También la presencia de modelos de convivencia positiva, etc. Es importante destacar también que los y las personas participantes destacan que cuando se han hecho este tipo de acciones de forma continuada en los centros educativos, la incidencia de acoso escolar ha sido mínima y de casos muy leves que incluso no llegaban a considerarse como tal debido a que se detectaban y se trataban rápidamente. ¿Qué medidas se consideran necesarias para prevenir este fenómeno? Se resumen en la importancia de trabajar desde la cultura del buen trato en los centros educativos y la implementación de un modelo coeducativo de manera integral. Y esto relacionándolo con la siguiente pregunta, ¿desde qué otros ámbitos deberíamos incluir esta medida? Todos y todas las profesionales coinciden en que las medidas de prevención deben incluirse en todos y cada uno de los ámbitos en los que los niños y las niñas desarrollan su día a día. Ámbitos deportivos, musicales, sociocomunitarios, sanitarios, todos aquellos ámbitos donde estén implicadas la participación de los y las menores. Ante un caso de acoso escolar, ¿hay algún tipo de intervención que se realiza con la víctima y con la persona acosadora desde el trabajo social? Bien, cuando alguien verbaliza una situación de acoso escolar, se activa el protocolo del acoso escolar de la Consejería de Educación, en los que hoy en día los y las profesionales de trabajo social no tienen una posición reconocida. Su labor dentro de este proceso tiene más que ver con la seguridad, el apoyo a los familiares y a las víctimas que una intervención como tal. Y por último, ¿crees que si aumentara la presencia de trabajadores y trabajadoras sociales en el ámbito educativo, la incidencia sería menor? Las respuestas confluyen en que todo lo que sea concretar un poco más a nivel profesional, no solo alivia el trabajo extra que en este caso tiene el profesorado, sino que sería mucho más efectivo. No es lo mismo tener pinceladas sobre el tema, como en este caso el profesorado, que saber qué hacer en profundidad, es decir, cómo prevenir, cómo detectar, cómo intervenir desde la manera más efectiva, entender lo que hay detrás y cómo se puede intervenir en función de las características particulares. El papel del trabajo social en el ámbito educativo se considera imprescindible y aunque la cantidad de profesionales no es lo que garantiza los buenos resultados, sí que se destaca que la mayor presencia reduciría la sobrecarga de trabajo y se podría hacer una labor más intensa y efectiva con los y las menores. A modo de conclusión, nos quedamos con que, primero, el papel del trabajo social en los casos de acoso escolar va más encaminado a la prevención de conflictos mediante talleres, buenos tratos, fomento de la convivencia positiva y otras acciones educativas que a la intervención como tal. Su intervención dentro del proceso tiene que ver con proporcionar apoyo, seguridad a las víctimas y sus familiares y se destaca por parte de las personas participantes la necesidad de reconocer su figura dentro del protocolo de actuación. Aunque su labor de prevención está presente en los centros educativos, todavía es escasa e insuficiente. Por otro lado, tanto las causas como las consecuencias del acoso escolar son diversas y múltiples, y muy importante, no se tiene en cuenta el sexo en los casos de acoso escolar, haciendo alusión a la elevada carga de trabajo y a la falta de tiempo para prestar atención a estos elementos. Y esto tiene que ver con el último punto, la necesidad evidente de incrementar el número de profesionales del trabajo social en el ámbito educativo que se impliquen y se comprometan con el desarrollo de medidas y estrategias de prevención de la violencia y con la cultura del buen trato. Y desde esta investigación se plantean nuevas posibles líneas de actuación, donde por supuesto el trabajo social tiene un papel clave. Primero, contar con la participación activa del trabajo social en la elaboración de programas y protocolos de acoso escolar y de convivencia. Segundo, incluir a nuestra disciplina
como agente de sensibilización, información y asesoramiento, que realice talleres y acciones concretas y continuadas, no puntuales, que favorezcan el desarrollo de una cultura del buen trato. Tercero, elaborar normas de convivencia del aula con la participación de todos los agentes que forman parte del ámbito educativo, incluyendo a los y las profesionales del trabajo social. Y por último, y súper importante, recurrir a los y las trabajadoras sociales feministas para formar al profesorado y que éste sea capaz de impartir los contenidos académicos desde la perspectiva feminista y teniendo en cuenta todos los factores susceptibles de desigualdad social. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.